La noche cae sobre la antigua China. En lo profundo de un palacio iluminado por antorchas, un hombre observa el humo de un elixir burbujeante. No es un alquimista cualquiera ni un noble más, es Qin Shi Huang, el primer emperador de China, conquistador de reinos, unificador de un imperio y prisionero de un miedo absoluto. Porque a pesar de gobernar sobre millones de vidas, Qin Shi Huang no podía gobernar una sola cosa, la muerte. Mientras sus ejércitos dominaban territorios y su nombre era temido en todo el mundo conocido, su mente estaba obsesionada con una pregunta inquietante: ¿cómo vivir para siempre? Esa obsesión lo llevaría a consumir elixires peligrosos, a enviar expediciones al borde del mundo y a construir una tumba tan colosal que aún hoy sigue revelando secretos. Esta no es solo la historia de un emperador. Es la historia del poder enfrentado a su límite final. La historia de la obsesión humana por la inmortalidad. Qin Shi Huang conquistó lo imposible. Pero cuanto más poder acumulaba, más evidente se volvía su mayor temor. Nacido como Jing Zheng en el año 259 a.C., creció en un mundo fragmentado por guerras constantes. Los reinos combatientes se desangraban entre sí y el caos parecía eterno. Sin embargo, Jing Zheng no estaba destinado a vivir en la incertidumbre. A los 13 años fue coronado rey del estado de Yin, y desde muy joven mostró una determinación implacable. A través de campañas militares brutales, reformas administrativas y una disciplina férrea, Yin derrotó a uno por uno los reinos rivales. En el año 221 a.C., Jing Zheng proclamó algo jamás visto: China era un solo imperio, y él sería su primer emperador. Adoptó un nuevo título que lo elevaría por encima de todos los gobernantes anteriores: Qin Shi Huang, el primer emperador. Unificó la escritura, las leyes, las monedas y las medidas. Mandó a construir carreteras, canales y las primeras versiones de la Gran Muralla. Ningún gobernante chino había tenido tanto poder. Pero con cada victoria surgía una sombra más oscura. Cuanto más absoluto era su control, más frágil parecía su existencia. Qin Shi Huang sobrevivió a múltiples intentos de asesinato. Vivía rodeado de conspiraciones, traiciones y enemigos invisibles. Dormía en palacios distintos cada noche, con pasillos secretos y guardias permanentes. Y en silencio, comenzó a crecer un miedo profundo. Si podía ser asesinado, también podía morir. Para un hombre que se veía a sí mismo como el fundador de un orden eterno, la muerte no era solo un final personal. Era una amenaza al propio concepto de imperio. Así, Qin Shi Huang empezó a buscar algo que ningún emperador había logrado antes: la inmortalidad física. Y estaba dispuesto a pagar cualquier precio por ella. Pero esta búsqueda no se basaría solo en la razón, sino en la magia, los mitos y la alquimia. ¿Qué pasaría si existiera una sustancia capaz de vencer a la muerte? Qin Shi Huang estaba convencido de que la respuesta se encontraba en los secretos del universo. En la antigua China, la frontera entre ciencia, religión y magia era difusa. Los alquimistas taoístas creían que el cuerpo humano podía transformarse, purificarse y volverse eterno mediante sustancias especiales. Metales, minerales y esencias eran mezclados en la búsqueda del elixir de la vida. Qin Shi Huang reunió a los mejores alquimistas del imperio. Les ofreció riquezas, títulos y protección imperial. Pero también les dejó claro algo: fracasar no era una opción. Estos alquimistas afirmaban que ciertos elementos contenían propiedades divinas. Entre ellos destacaba uno en particular, el mercurio.
En la cosmología china, el mercurio representaba la eternidad, el flujo infinito, la inmortalidad. Irónicamente, aquello que prometía vida eterna era un veneno mortal. Insi Huang comenzó a consumir elixires elaborados con mercurio y otros minerales tóxicos. Los registros históricos sugieren que los tomaba regularmente, convencido de que fortalecían su cuerpo y prolongaban su vida. Pero su comportamiento empezó a cambiar. Se volvió más paranoico, más errático. Sus castigos se volvieron más severos. Ordenó la quema de libros y la ejecución de eruditos para controlar el conocimiento. Su mente, envenenada lentamente, se aferraba con más fuerza a la idea de vivir para siempre. Y entonces surgió una nueva esperanza. Los alquimistas hablaron de tierras lejanas, más allá del mar, donde vivían los inmortales. Islas míticas donde crecían hierbas divinas capaces de otorgar vida eterna. Insi Huang no dudó. Ordenó expediciones masivas hacia el este. Cientos de jóvenes, marineros y sirvientes fueron enviados en busca de esas islas legendarias. La más famosa de estas misiones fue liderada por un hombre llamado Su Fu. Su Fu zarpó con barcos cargados de recursos y nunca regresó. Algunas leyendas afirman que llegó a tierras que hoy podrían ser Japón. Otras dicen que huyó, sabiendo que volver sin el elixir significaba la muerte. Mientras las expediciones desaparecían en el horizonte, Insi Huang seguía esperando. Pero el tiempo no espera a nadie. Y mientras buscaba vivir eternamente, el emperador ya estaba preparando algo aún más grandioso, su vida después de la muerte. Si no podía asegurar la inmortalidad en vida, Insi Huang se aseguraría de gobernar para siempre, en la muerte. Desde los primeros años de su reinado como emperador, Insi Huang ordenó la construcción de una tumba monumental. No una tumba común, sino un imperio subterráneo diseñado para reflejar su dominio terrenal. Decenas de miles de trabajadores fueron movilizados durante décadas. Artesanos, ingenieros, soldados y prisioneros trabajaron bajo condiciones extremas. Muchos nunca salieron con vida del proyecto. El complejo funerario incluía palacios, torres, ríos y paisajes completos. Según los textos antiguos, los ríos estaban llenos de mercurio líquido, representando mares y corrientes eternas. Trampas mortales protegían la tumba de intrusos. Pero el elemento más famoso fue creado para un propósito muy específico: proteger al emperador en el más allá. El ejército de terracota. Miles de soldados de tamaño real, cada uno con rasgos únicos, armados y listos para la batalla. Generales, arqueros, caballos, una fuerza inmortal congelada en el tiempo. Insi Huang estaba convencido de que seguiría gobernando después de morir. Que su poder no terminaría con su último aliento. Sin embargo, la ironía es brutal. En el año 210 a.C., durante una gira imperial, Insi Huang cayó gravemente enfermo. Los mismos elixires que debían salvarlo probablemente aceleraron su muerte. Murió lejos de la capital, rodeado de secretismo. Sus funcionarios ocultaron su fallecimiento durante días, incluso semanas, para evitar el caos. El emperador que quería vivir para siempre había muerto a los 49 años. Su imperio, construido con tanto control y terror, comenzó a derrumbarse casi de inmediato. Rebeliones estallaron. La dinastía Qin colapsó apenas unos años después. Y su tumba permaneció sellada. Durante más de 2000 años, Insi Huang descansó bajo tierra,
rodeado de su ejército inmortal, envenenado por el mismo Mercurio que había prometido vida eterna. El hombre que buscó vencer a la muerte fue finalmente derrotado por ella. La historia de Insi Huang es tan grandiosa como trágica. Un líder capaz de unificar una civilización entera, pero incapaz de aceptar su propia mortalidad. Su obsesión con la inmortalidad lo llevó a logros monumentales y a errores fatales. Hoy, su nombre sigue vivo. Su tumba sigue guardando secretos. Su ejército de terracota sigue vigilando en silencio. De alguna manera, Insi Huang logró lo que tanto deseaba, no ser olvidado. Pero no fue la inmortalidad del cuerpo lo que lo hizo eterno. Fue la inmortalidad de su historia. Y quizás ahí reside la lección más profunda. El verdadero legado no está en vivir para siempre, sino en aquello que dejamos atrás. ¿Crees que el deseo de inmortalidad es una señal de grandeza o de miedo? Si te gusta explorar las historias más épicas y oscuras de los grandes líderes del pasado, suscríbete al canal y continúa este viaje a través de la historia.